Muy buenas tardes, damos la bienvenida a esta charla jugando con la accesibilidad. Hoy esta charla que vamos a poder disfrutar, organizada por la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, con el Departamento de Tecnologías de la Información. Esta charla específicamente se da en el marco de la creación, como les dije, el Departamento de Accesibilidad y Tecnologías de la Información, en pos de promover la accesibilidad en los distintos entornos, por ejemplo, en lo audiovisual, con la utilización de audiodescripción para personas con discapacidad visual, y al gráfico en la producción de materiales y textos accesibles, y en la web también mediante la campaña Suma tu voz por una web más accesible, que es una campaña que se lanzó recientemente, que varios medios han hecho eco de esta campaña, como por ejemplo la Radio Nacional y la TV Pública, para llegar a más personas con discapacidad visual que quieran sumar su voz a esta campaña. Más adelante les vamos a comentar con más detalles de qué se trata esta campaña, para que puedan sumarse, puedan completar esta encuesta que está como campaña, que es Suma tu voz por una web más accesible. Nuevamente le damos la bienvenida entonces a todas las personas que se vienen sumando a esta charla, y bueno, le vamos a pedir a nuestra voluntaria, que también desde ya le agradecemos un montón su colaboración el día de hoy. Muchísimas gracias, Betsabeth Lara. Para conocer un poco más acerca de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, les vamos a presentar el video institucional. Un momento. Somos la primera de 2018 en Argentina y se expandió a distintos países de América. Estamos comprometidos con la inclusión laboral, derecho a una comunicación accesible e inclusiva. Somos una red que desde su fundación propone reclamar el cumplimiento de la accesibilidad a los contenidos y a la información, según lo establecido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para una comunicación inclusiva. Exigir al Estado la incorporación de profesionales de la comunicación con discapacidad visual a los medios de comunicación de su propiedad. Promover la inclusión laboral de los profesionales con discapacidad visual a los medios de comunicación comunitarios y privados. Asesorar a los propietarios de los medios de comunicación en la accesibilidad edilicia y tecnológica para garantizar la autonomía de profesional en la comunicación con discapacidad visual en su rutina laboral. Brindar capacitación en nuevas tecnologías que faciliten el desempeño del comunicador con discapacidad visual en sus tareas laborales. Producir materiales en diversos formatos que aborden la temática de la discapacidad y la comunicación para su difusión. Ofrecer charlas de concientización a instituciones de la comunidad para concientizar sobre la temática de la discapacidad, terminología adecuada y modos correctos de asistencia. Crear espacios virtuales para el intercambio de documentos, opiniones y reflexiones sobre la discapacidad y la comunicación. Entendemos que nuestro compromiso con la producción, difusión de contenidos y articulación entre organizaciones es el camino hacia una sociedad más justa e inclusiva que respete a la diversidad. Red de Comunicadores con Discapacidad Visual de Iberoamérica. Muchísimas gracias, Betsabeth Lara. Ahí estuvimos escuchando y observando el video institucional, que brevemente nos muestra y nos cuenta los objetivos que tenemos como red, y nuestra fundación, y todo lo que, para los que no conocen a la red,
tienen una breve descripción ahí. Y seguidamente le doy la palabra al presidente de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, José Luis Núñez. Hola, gracias Lucía. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva actividad de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, que tiene como objetivo, recién lo decía Lucía al comienzo de la jornada, hablar de la accesibilidad, en este caso, a los videojuegos, ¿no? Con audiodescripción. Nosotros siempre, con audioguía sería mejor dicho, siempre en la red trabajamos fuertemente la cuestión de la accesibilidad a la comunicación y consideramos también esta cuestión de los videojuegos, también tiene una parte de lo lúdico, por supuesto, pero también de aprendizaje, de derecho, ¿no? Al disfrute del tiempo libre, y en la mayoría de los casos sabemos que los videojuegos no tienen la posibilidad de contar con estas audioguías para que uno pueda jugar. Y consideramos también como red que es fundamental trabajar en esta línea. Posibilidad de que los juegos puedan contar con las audioguías para que las personas con discapacidad visual puedan jugar si lo desean y disfrutar también de esa instancia. Tenemos un compañero, integrante de la red, todo un talento en este sentido, que seguramente va a poder profundizar mucho más de lo que aquí voy a decir yo. Simplemente era esto, ¿no? De señalar la importancia que tiene para la red esta accesibilidad en los videojuegos, como así también la posibilidad de que mucha gente pueda descubrir esto, como por ejemplo en el caso, que existe y que hay muchas personas que trabajan en este sentido. Así que nuevamente, bienvenidas, bienvenidos. Estoy leyendo por ahí que hay personas que tienen dificultad con el audio, que no escuchan. Se escucha bien, por ahí pueden ser algunas cuestiones personales de sus conexiones, ¿no? Así que por ahí si pueden revisar eso. Bueno, bienvenidas, bienvenidos, y los dejo en manos de Melissa Correa, la secretaria de la red. Hola José, hola Lucía, hola a todos y todas. Bueno, muchas gracias. Gracias nuevamente, ¿no? a todas las personas que están realmente para nosotros como red este eje no lo consideramos importante, como bien decía al principio Lucía, nuestra vicepresidenta, y lo decía José recién, no solo contemplamos, ¿no? Lo que es la accesibilidad de los materiales en distintos formatos, sino que también nos parece importante hoy que ustedes y que nosotros, ¿no? Entreaprendamos, ¿no? Los unos de los otros y veamos la importancia que tiene el videojuego, el juego, ¿no? Accesible, pero como una estrategia de comunicación, ¿no? Contemplar desde la red de comunicadores a los juegos como una estrategia de comunicación que facilita, ¿no? Un derecho fundamental que es el del disfrute, el derecho al ocio, ¿no? Y también el derecho, por ejemplo, al aprendizaje, ¿sí? Gran parte del aprendizaje, que es también una instancia de comunicación, se da por el juego, ¿no? Cuando los niños son chiquitos y cuando los adultos simplemente tenemos ganas, ¿no? De distendernos y de ejercer este derecho que es el del ocio. Así que es ahí donde a nosotros nos parece fundamental, ¿no? Poder trabajar la accesibilidad también desde esta perspectiva, ¿no? El videojuego, el audiojuego como un espacio más de interacción, de encuentro, de aprendizaje y de disfrute. Así que en relación a esto, invitarlas a reflexionar, ¿no? Juntos, a conocer, a intercambiar, esa es la idea de hoy. Si bien, bueno, ahora, por supuesto, como decía José, vamos a tener a nuestro compañero que nos va a dar una charla, nos va a contar un poco desde su experiencia, ¿sí? La importancia que tiene, ¿no? También la perspectiva de la accesibilidad y de la discapacidad al momento de pensar estos contenidos, quienes los piensan y los diagraman y los diseñan, bueno, también poder aportar, ¿no? Nuestro objetivo es generar espacios de encuentro y construir entre todos. Así que agradecerles una vez más y no ya detenerme para que puedan continuar. Lucía, muchísimas gracias y los dejo de nuevo con vos. Bueno, muchísimas gracias Meli, gracias José Luis. Como venimos mencionando, para las personas que vienen llegando, esta charla el día de hoy, denominada Jugando a la Accesibilidad, el desarrollo
de audiojuegos desde una perspectiva inclusiva. El objetivo es concientizar sobre la importancia de toda la accesibilidad de manera transversal en diversos aspectos, digo bien, de la vida y incluso en el juego, porque como vienen diciendo los compañeros y compañeras, el juego también forma parte de todas las personas y bueno, somos personas, seres lúdicos que con o sin discapacidad deseamos formar parte de ese mundo de juegos y teniendo en cuenta, por favor, los micrófonos apagados, si puede ser, para que podamos realmente disfrutar de esta jornada. Bueno, el avance de la tecnología, de las nuevas tecnologías, han hecho que muchas de las situaciones de las personas con discapacidad puedan ser más accesibles, se puedan realizar de una mejor manera. Entonces, por eso desde la red consideramos muy importante la realización de esta charla y también que desde la red de comunicadores pensamos que el juego también es una estrategia de comunicación para el aprendizaje y bueno, como les decía, recordar nuevamente los micrófonos apagados y las cámaras si desean también. Después, realizada la disertación del compañero, vamos a habilitar una instancia de preguntas para que puedan sacarse las dudas, hacer las determinadas consultas. Y bueno, vamos a dar inicio a la charla. Yo ya voy a hablar menos ahora. Recuerden que tenemos redes sociales que pueden seguirnos en Facebook, Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, Instagram y Twitter, Red de Comunica 11, y en YouTube también se pueden suscribir a nuestro canal, Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Bueno, ahora sí, damos inicio a la charla jugando a la accesibilidad, el desarrollo de juegos desde una perspectiva inclusiva. Les presento entonces a nuestro disertante del día de hoy. Él es Lucas Burgos, programador experto en accesibilidad web, desarrollador de audiojuegos para personas con discapacidad visual, responsable de accesibilidad web y director del Departamento de Accesibilidad y Tecnologías de la Información de la Red de Comunicadores con Discapacidad Visual. Lucas, muy bienvenido a la Red de Comunicadores, bienvenidos a esta charla porque sos parte de la red. Igual no está mal dar la bienvenida varias veces a los integrantes de la red y a quienes se vienen sumando también. Les damos la bienvenida y ahora sí, Lucas, buenas tardes. El micrófono, la cámara y todo el espacio es todo tuyo. Hola Lucía, hola a todos. En primer lugar, muchas gracias por haber asistido a esta disertación que realizaré en los posteriores minutos. Quiero dar las gracias al presidente José Luis Núñez por brindarme este espacio para dar mi charla, a la secretaria Melissa Correa y obviamente a la vicepresidenta Lucía Velázquez. Una vez más, bienvenidos a todos a esta disertación, muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar. En primer lugar, como dice el título, esta charla va a ser de los juegos accesibles, la importancia de la accesibilidad en los juegos en la actualidad, ¿no? Vamos a hablar sobre los audiojuegos, sobre su creación, sobre los usuarios que consumen estos audiojuegos y la importancia, ¿no?, de que en los últimos años las empresas le estén dando la importancia, ¿no?, la relevancia a la accesibilidad a la hora de desarrollar los juegos más comerciales, ¿no?, los que están en las consolas de sobremesa y
Y en las computadoras, obviamente estamos hablando de los videojuegos que lanzan ya las empresas reconocidas y también, ¿por qué no?, las empresas más independientes, pero que tienen una relevancia y una difusión mucho más grande a nivel global hoy en día. Primero, quiero empezar hablando de la relevancia histórica, ¿no?, de los videojuegos que fueron creados en el siglo pasado, ¿no?, y que el boom de estos fueron en los años 80 con la llegada de los arcades, ¿no?, de los famosos juegos en los salones, eh, uno de los juegos más que se me viene a la cabeza, muchos lo habremos jugado en algún momento. Yo no en los años 80, no soy tan viejo, pero bueno. Pero después se han jugado el Galaga, ¿no? El famoso Mario Bros. Y todos aquellos juegos que tuvieron el boom en estos años. Y después la llegada posterior de las grandes empresas que se embarcaron en esta industria de videojuegos que se iba ampliando en muchísimas categorías, ¿no? Aventura, deportes, puzzles, batallas, peleas. Y bueno, obviamente en estos años, capaz que la simplicidad de los juegos, ¿no? Lo simple de los juegos daban capaz una funcionalidad que una persona con discapacidad visual, en este caso, simplemente tenía que en un juego de pelea apretar un botón para golpear y podía llegar a sentir como que estaba invitado, ¿no?, al videojuego. O si no, en un juego más simple de batalla, poder tratar de navegar en la pantalla y tratar de ir exterminando a los enemigos, ¿no?, que son uno de los principales roles de los videojuegos, ¿no? Y esto, si bien funcionalmente una persona con discapacidad, como dije, podía llegar a jugarlo, no significara, ¿no?, que el juego haya sido accesible, porque si bien al ser simples se podían llegar a jugar, el 100% de la de jugabilidad, el disfrute, solamente se podía acceder si uno veía, ¿no? Por ejemplo, para poder llegar a la meta en un juego de carrera, para poder continuar la aventura, siguiendo las indicaciones visuales mismas de un videojuego, una persona sin ningún tipo de discapacidad visual podía acceder libremente a estas indicaciones y una persona con ceguera no. Después una de las barreras que capaz se fueron superando a lo largo de los años fue el idioma, ¿no?, que es tan importante capaz para entender el trasfondo del juego, que es tan importante poder identificar la historia que se está jugando, capaz para entender qué hay que hacer posteriormente cuando en juegos más complejos dan misiones o simplemente poder identificar a qué personaje uno elegía simplemente por una voz reconocible, ¿no? Se empezó a dar, pero antes, en los años 80, 90 y principios de los 2000, los juegos solamente estaban doblados en el idioma original, que muchas veces era o japonés o inglés, y una persona con discapacidad visual no podía acceder a los subtítulos, ¿no?, que es como la traducción más inmediata que se le podía dar a un juego, un subtitulado sobre los diálogos que se estaban haciendo en juego para seguir la historia y poder entender qué objetivos daban. Una persona ciega no podía acceder, y esto, sumado a la complejidad más dificultosa que tenían los juegos por su actualización y sus mejoras en nuevas olas, impedían lo que es el acceso. Ya se tenía un acceso mucho más limitado a estos para personas ciegas, hasta que capaz que la barrera del idioma se empezó
a ser menos visible cuando se empezó a doblar estos videojuegos ya al idioma español o al idioma que tenga aquella persona con discapacidad visual, y ya la persona podía entender cuál era el trasfondo del juego, qué objetivos había que darle, pero por supuesto esto no implicaba que el jugador pudiese realizar con éxito la jugabilidad, el gameplay del videojuego, porque si bien capaz que sabía lo que podía hacer, no sabía cómo hacerlo porque no tenía las características los videojuegos para hacer un videojuego accesible. ¿Y cuáles son estas características? ¿Cómo se pueden hacer un videojuego accesible? Bueno, eh, una de las características es que los textos de los juegos sean narrados por un lector de pantalla, o en este caso un texto a voz, ¿no? Que lea en voz alta los textos, por ejemplo, el menú para poder acceder a los distintos menús. Eso es una cosa fundamental porque por más que capaz luego en el gameplay del juego haya un sonido estéreo o indicaciones auditivas para ir guiando al jugador durante la historia o el transcurso del juego, si los menús no son accesibles, no se podría acceder e inclusive llegar capaz hasta iniciar la partida del mismo, ¿no? Esa es una de las principales características. Después, como dije, indicativas. Pero más adelante me voy a detener en esto porque ya habiendo hecho una breve historia de los videojuegos, quiero pasar a a su hermano, ¿no? A su contraparte que empezó a hacer la alternativa de estos, son los audiojuegos, que fueron los recursos que empezaron a consumir las personas con discapacidad visual a falta de la accesibilidad en los videojuegos. ¿Y qué son los audiojuegos? Como su nombre indica, los audiojuegos es la alternativa a los videojuegos que van sumergiendo al usuario en la historia del juego o en el juego en sí a través de los sonidos, algo que para la discapacidad visual es tan importante, ¿no? Poder seguir en la historia del juego o el simple hecho de poder jugarlo siguiendo las indicaciones sonoras que da el mismo. Uno de los, por ejemplo, ponerme a mí de ejemplo, uno de los primeros que jugué era un audiojuego llamado Audiodisco, que según la gravedad del sonido, si era un sonido agudo, había que atajarlo apretando la flecha izquierda, digo arriba, perdón. Si el sonido era de una tonada normal, ¿no? Ni aguda ni grave, se atajaba con la flecha izquierda, y si era un sonido grave se atajaba con la flecha abajo. Ahí me daban las indicaciones para jugarlo a través del sonido, y así yo podía, y los usuarios con discapacidad visual podíamos jugar sin ningún tipo de dificultad. Obviamente acompañando estas indicaciones auditivas con una voz, ¿no? Con un texto voz que me iba dando las indicaciones. Por ejemplo, en este juego de audiodisco era una partida de quién atajaba el disco, metía en el arco de uno, era un punto para el contrincante, o si uno lograba lanzar el disco con rapidez y la máquina no lo podía frenar, era un punto para otro, pero obviamente con las indicaciones auditivas pertinentes que detallé anteriormente, más una voz que iba indicando la puntuación o en qué turno se encontraba la partida, se podía jugar. En los primeros años del nuevo milenio, del 2000 al 2010, esta fue la premisa de los principales audiojuegos. Eran programas simples de, de tratar de simular deportes o aventuras muy simplistas para poder tratar de satisfacer este nuevo mundo, esta nueva industria que se había abierto. Luego
Luego, finalizando la primera parte de la década del 2000, del 2005 para acá, se fueron creando más audiojuegos mucho más complejos, ¿no? De aventuras con varios niveles, los llamados de aventura en 2D, que se fueron expandiendo en la industria. Y posteriormente, ya entrando en la segunda década del 2010 a la actualidad, ya los juegos se empezaron a complejizar más. Hay muchísimos títulos que se pueden dar, por ejemplo, Swarm del autor Aprone, que es un juego sitemap de disparos a zombies, ¿no? Que en sus primeros años era gratuito, se jugaba multijugador, vos te conectabas y era un típico juego RPG, donde ibas mejorando, actualizando a tu jugador, subiendo niveles, haciendo misiones con héroes, haciendo mini sketches para poder adquirir experiencia y poder ir así mejorando el personaje. Luego había juegos que simulan deportes, tenis, fútbol, juegos de disparo, de naves, de todo tipo se empezó a generar en la industria del audiojuego. Obviamente están los que son los juegos gratuitos, que son de libre consumo, y después los que se pueden jugar adquiriendo la licencia paga a través de los creadores. Y obviamente acá estaba capaz la diferencia, una gran diferencia entre la calidad de los videojuegos, entre los juegos pagos y los juegos no pagos, simplemente capaz porque los autores, pudiendo recaudar un poco de dinero a través de sus creaciones, podían dedicar recursos sonoros más de mejor calidad, ¿no? Poder adquirir bibliotecas de sonidos a través de las licencias pagas para poder dar una ambientación más de mejor calidad al usuario, porque recordemos que las personas que ven perciben el mundo a través de los colores, a través de la profundidad de los objetos, ¿no? Y que una persona ciega se pueda hacer este mapa de un mundo, de un audiojuego, tiene que estar diseñado con sonidos que estén una buena calidad, sonidos estéreo, ¿no? Para identificar que un sonido esté vinculado a un objeto. Por ejemplo, si yo me encuentro en un mapa que representa a un bosque, poder saber que un árbol lo tengo enfrente, ¿cómo lo puedo hacer? A través de sonidos, por ejemplo, se le pone el sonido de pájaros o sonido de hojas movidas por el viento a ese objeto árbol, y con la navegación en el mapa a través del personaje, yo escuchándolo, si tengo enfrente a la izquierda o a la derecha, lo puedo esquivar, trepar, talar, o la acción que me pida el juego realizar, ¿no? Estos son como las principales características de un videojuego. Poder jugarlo a través del sonido, como las personas pueden jugar los videojuegos a través de la vista, y también, por supuesto, de los sonidos. Hay que olvidarse que un buen videojuego no solo los usuarios buscan que tengan una animación, un nivel de gráficos acorde capaz a las nuevas consolas, ¿no? Un buen gráfico, pero también que tengan buenos sonidos. Y bueno, los audiojuegos es así, si bien no se busca que tenga unos gráficos, porque si bien no se puede decir que no sirven, porque muchas personas de discapacidad visual tienen un resto visual que capaz que le puede llegar a servir unos gráficos simples en la pantalla, representar al personaje con un círculo de un color, o los enemigos con rectángulos de otro color o con letras. Lo que más se busca es que el sonido del juego tenga una calidad
muy buena y también hoy en día que represente una historia atractiva y bueno, lo que se busca, ¿no?, en los videojuegos, poder consumir el ocio. Si bien el ocio capaz de los videojuegos se representan que el público consumidor sean los niños, niñas o adolescentes, muchas veces no es así, muchas veces lo que ya somos grandes, tenemos familias, gente mucho más grande que yo. Yo ahora tengo 25 años, pero conozco gente de 40, 50 que le gusta sentarse con amigos a jugar a los juegos que le gustan a ellos, un juego de fútbol, un juego de disparo, un juego en línea. Y por eso también se busca de que los usuarios con discapacidad visual puedan sumarse a estas experiencias, porque ¿qué es más lindo que un padre se pueda sentar con un hijo un día de lluvia, que no se puede salir afuera al patio? Capaz que el nene está jugando un juego y un padre quiere estar con él, quiere que le enseñe, quiere pasar un rato de calidad con el hijo, pero si el padre tiene una discapacidad visual y el niño está consumiendo estos videojuegos, que algunos no tienen accesibilidad pensada en su desarrollo, no puede acceder a ese videojuego y por lo tanto no puede compartir el tiempo de calidad que desea con su hijo, ¿no? Y si los programadores de estos juegos, a ver, los videojuegos no solo son desarrollados por programadores, muchos deben saber de que para crear un juego, detrás de ese juego hay un enorme equipo de producción, no solo programadores, diseñadores gráficos, diseñadores audiovisuales, gente que es experta, ¿no?, en tener que diseñar por un lado los mapas, por otro lado los niveles, los programadores que programan la funcionalidad del juego, gente que dobla las voces de los personajes. Hoy en día la industria de los videojuegos, para sacar un juego se tarda entre 2 o 3 años, ya que es una enorme producción. Pero en estos últimos años se ha empezado a pensar en la accesibilidad a la hora de desarrollar. Inclusive en el año 2020 se empezaron a premiar a los juegos que piensen en la accesibilidad a través de la premiación que se da por la accesibilidad en los videojuegos, que en el primer año premió a un juego, se llama The Last... un segundo, que mi inglés es malísimo. Un segundo. Ahí está. The Last of Us. The Last of Us se llama. Perdón si no sé pronunciar así, yo soy malísimo en inglés. La parte 2, que en el año 2020 fue premiado por tener la accesibilidad. Y este año, en el año 2022, se sortean en marzo, se premian en marzo y se contemplan juegos del año que pasó para su premiación. Y en el 12 de marzo de este año, del año 2022, se premió a un videojuego llamado Halo Infinity por sus conceptos de accesibilidad. En las categorías que se buscan que sean accesibles es que tengan un segundo canal o una segunda interfaz para activar la accesibilidad en los videojuegos, juegos que puedan modificar el color de su fuente, tamaño, ¿no?, para las personas con baja visión, que necesiten un contraste de color adecuado, ¿no? El contraste del color es aquello que diferencia el color de fondo de la pantalla con el color de texto.
Recordemos, si una persona con baja visión tiene un contraste no adecuado, no puede llegar a diferenciar lo que está escrito, o capaz los elementos de una imagen, si también la imagen tiene un contraste no adecuado. También otra categoría, no solo busca lo que es la discapacidad visual, sino que se centra en todas las discapacidades, para aclarar. Otra categoría que busca esta premiación es aquellos juegos que permiten reducir la cantidad de entradas requeridas en el controlador, ya sea joystick o teclado, para realizar una combinación para una acción en el juego. Que la inteligencia artificial ayude a la hora de la navegación en el juego. Una precisión mejorada a la hora de mover el controlador, ya sea un mouse capaz para poder apuntar, por ejemplo, en un juego de armas, un disparo. Si es un multijugador, que los otros jugadores puedan ayudar a la persona a cumplir los objetivos del juego. Y para terminar, si de repente durante el juego hay una parte que es imposible de resolver para un usuario con discapacidad, ya sea visual, motriz o auditiva, no pueda realizarlos, poder saltear esa parte para poder proseguir en la historia. Quería hablar de esta premiación porque esto denota que en los últimos años las grandes empresas se han dedicado a darle la importancia, creo yo, que le corresponde la accesibilidad, porque hay más de 400 millones de personas con discapacidad solamente visual a nivel global, y es capaz un mercado, ¿no?, que se están perdiendo de potenciales consumidores de videojuegos a la hora de poder jugarlos, porque lo que se busca, recién mencionaba los videojuegos, mencionaba los audiojuegos, pero como industria separada. Lo que se busca siempre en el diseño universal, que es pensar el diseño de X productos, ya sea un videojuego, ya sea un software, ya sea a nivel de edilicio, ¿no? Que lo que se cree para un usuario puedan ser utilizados por todos los usuarios, ¿no? Esto significa que los videojuegos ya tengan la accesibilidad implementada de raíz, desde sus inicios, y que una persona con discapacidad se pueda sentar al lado de una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad y pueda consumir junto a ella los videojuegos sin tener que estar buscando en otra industria separada. Capaz algo que lamentablemente en esa industria de los videojuegos no existe, o todavía no se ha creado. Particularmente, yo, como al principio consumidor de audiojuegos y de videojuegos, y posteriormente estos últimos años, cuando me empecé a formar en la profesión de programador, me empezó a dar lo que es la curiosidad, ¿no?, de poder consumir al principio lo que era una curiosidad de ¿podré crear yo un audiojuego o un videojuego con accesibilidad? Y con las herramientas correctas se puede. Obviamente, como dije, uno solo no puede crear un videojuego, lo que es una producción enorme. Como dije anteriormente, un videojuego tiene un equipo detrás de muchísimas disciplinas. Pero bueno, de a poquito, paso a paso, se puede ir realizando y concientizar para el desarrollo de la accesibilidad en los videojuegos. Eh, yo, como creador de audiojuegos, uno de los primeros juegos que creé es un juego educacional que me propuse crearlo a raíz de una circunstancia que me pasó durante la pandemia con mi hijo Joaquín,
que había traído, que le había mandado, mejor dicho, porque no se iba a la escuela en ese momento por las restricciones establecidas por el gobierno, había tenido que realizar una tarea, ¿no? Que era una tabla de verduras con sus imágenes, y él tenía que marcar con un color cuál le gustaba, con otro color cuál no le gustaba y con otro color cuál no conocía. Y el objetivo de la tarea era contar cuántas verduras le gustaba, cuántas no y cuántas no conocías, ¿no? Y por mi discapacidad visual y la de mi señora, que también es una persona ciega, no podíamos realizar la tarea con él porque el nene ve y por lo tanto él hace la tarea en papel. Tuvimos que pedir asistencia para poder realizarlo, y ahí dije, ¿por qué nosotros no podemos hacer? ¿Cómo se puede trasladar esta tarea capaz a algo accesible? Entonces, sentándome a pensarlo, a meditarlo, se me ocurrió trasladar esta actividad, este juego lúdico que se le había dado como actividad, a un juego lúdico que pueda ser no solo consumido por un usuario sin discapacidad, sino que también pueda ser consumido por otros tipos de discapacidades. Así surgió el juego que yo le puse el juego de las verduras, que es un juego donde se muestra a través de la pantalla de la computadora. También se puede jugar en el celular porque es un juego que está hecho en HTML, es decir, que está en la web. A través de una tabla, ¿no? Donde muestra las distintas verduras, uno tiene los botones para ir poniendo si le gusta o no, y a medida que va avanzando en esa tabla se van reflejando los resultados en unas pelotitas de colores arriba que van representando el verde que le gusta, el rojo que no le gusta y el violeta que no la conoce. Y a la hora del final del juego se da una reflexión de que pruebe, ¿no? las verduras que no conozca, animarlo a los que hayan probado esos juegos, animarlos a poder probarlas por primera vez y bueno, hacer que un niño tenga la alimentación sana. Y no solo niños, también como grandes, como con una persona grande, algunas verduras nunca las probé, pero ya por el nombre no me gustan y es un mensaje que hay que corregir. Ahora voy a pasar a mostrar brevemente este juego. Como dije, es el juego de las verduras. Voy a compartir lo que es pantalla. Un segundo que se me fue del foco. Ahí estamos. Ahí estamos. Vamos a maximizar la pantalla. Consulta, ahí se ve la pantalla, Besa. Sí, se ve perfecto. Genial. Voy a bajarle el sonido a mi lector de pantalla para acoso y le voy a poner para que se escuche. Explorando. Ahí está. ¿Ahí se escuchan la Apretar. pantalla? Sí, Bienvenidos, se escucha. vamos a jugar. Excelente. Bueno, esta es la pantalla inicial del juego donde Título, región de... invita a jugar, que se da inicio dándole al botón Bien, apretar el botón jugar. jugar, como acá ven. Voy a hacerlo. Habla con 5. Ahí estamos. Fuera de tabla, título, 0, 0, 0. Como ven, 3 colores están en 0 porque todavía no he realizado ninguna acción de Tabla con verde. 5 filas y fila, una columna, un gráfico, puerro. Aquí dice el puerro. Puerro, botón me gusta, Personalmente- botón no la conozco. Nunca la probé, no la conozco. Así que le doy a tu botón.
botón no me columna 2 gráfico batalla. Batalla, botón me gusta, botón no me gusta. Particularmente no me gusta. Como ven, también le puse juegos, sonidos para que el niño también tenga la atracción sonora, ¿no? De un juego, que no sea simplemente algo de ir apretando sin ninguna retroalimentación sonora. Columna 3 gráfico brotes de soja. Brotes de su botón me gusta. La perdón bien me gusta. Y bueno, así se va a ir Fuera de 1, 1, 1. actualizando, como ven, ahora está 1, 1, 1. Tabla con botón no la conozco. Botón columna 4 gráfico choclo. Choclo, botón me gusta. Si le ponemos ahí, Fuera 2. ahora va a estar el círculo marcado de la que representa que gusta con un botón 2. Informa tabla con botón no la conozco. La Botón me última gusta. verdura que Cebolla de verdeo. Botón no la da conozco. el puntapié a que se termine el juego. Vale. Botón me gusta. Explorando ¡Terminaste! vegetales documento. Explorar. ¿Y ahora te animas a probar alguna de las verduras que no conoces? Y bueno, y ahí termina lo que es el Explorar. juego. Es un juego sencillo, corto, Controles de pero como reunión. dije, que surgió de Silencio. Detener una compartición. Alt más S. Botón. surgió de una inquietud como padre que me había dado, y bueno, esta es como el producto que surgió. También quiero contarles que fue probado por la agrupación TGD Padres TEA de niños con autismo, y dieron como su visto bueno de que también es una muy buena herramienta para utilizar con niños con TEA, para poder mostrarles y enseñarles lo que son las verduras, y poder saber a través del juego cuáles son las verduras que les gusta o no. Como dije, esto Pedro ha abandonado la es reunión. un juego que entra. Voy a cambiar el canal Falta. del lector, así no interfiere por ahora. Como dije, es un juego que caería en la categoría de educación, ¿no? En juego lúdico, que puede ser jugado por niños, por grandes. Obviamente no tiene una dificultad más allá, capaz de que si un niño no conoce una verdura o no. Pero bueno, la intención más que nada de este juego es de ser un juego lúdico, y poder enseñarle a los nenes de una edad determinada el concepto de la comida sana. Como dije, este juego fue desarrollado en HTML, que es el lenguaje que se utiliza para... Algunos definen como un lenguaje de programación, otros como un lenguaje de etiquetado, de marcado, para etiquetado, o sea, es decir, del contenido. El diseño se hizo con Bootstrap, que es un framework, y también se ha hecho con la programación en JavaScript. Después, otro juego que cree que es un poco más actual, y capaz ya no es tanto del lado educacional, es más de un reto que me había propuesto, a ver si podía realizar, porque en la industria de los audiojuegos, si bien la categoría se ha ampliado enormemente en estos últimos años, tenemos audiojuegos de un montón de categorías: simuladores de aviones, juegos de aventura, juegos de cartas, juegos de terror, juegos de RPG, juegos de multijugador. La verdad, en estos últimos años, como he dicho, se ha ampliado enormemente. Obviamente también existe la categoría de deportes, con un montón de juegos de fútbol, de básquet, de béisbol, de tenis y otros deportes. Capaz los juegos de fútbol que están en la industria del audiojuego, no, a mi parecer,
cuestión personal, no me satisfacen en el sentido de poder competir al nivel capaz de los juegos de fútbol, de la industria del videojuego, eh, en el sentido de poder desplazarse en la cancha, ir a buscar la pelota detrás del rival, poder robarla, desplazarse en la cancha, acercarse al área, saber dónde está el arco, disparar, sino que los pocos juegos de fútbol capaz que se manejan a través de comandos, de decisiones en el momento, te preguntan a quién se la querés pasar, te preguntan si querés disparar, un juego capaz más de, por decir una manera, más que un deporte libre, sino a través de decisiones poder tratar de simular lo que son, lo que es el fútbol. Y me propuse a mediados del año pasado tratar, obviamente, no crear un juego que pueda competir con los monstruos de la industria del videojuego, de EA Sport o de Konami, ni mucho menos de capaz de versiones más básicas como un juego de la Sony PlayStation 1 o de Sega, pero sí tratar con los recursos que tengo de dar ese puntapié inicial capaz para que más adelante poder desarrollarse así un motor de juego de deportes que pueda satisfacer capaz a esa industria, a esos consumidores. Obviamente, si en un futuro se le puede considerar la accesibilidad en el desarrollo de un videojuego de fútbol, como dije, por el diseño universal, es muchísimo mejor, porque es lo que se busca, eh, poder disfrutarlo. Pero bueno, mientras tanto, creé un juego que lo bauticé como Bly Evolution Soccer, que es un mini simulador de fútbol, donde se puede elegir 6 equipos. Puse los equipos de Argentina, que es el país de origen mío, eh, que es River, Boca, San Lorenzo, Racing, Independiente y Huracán, ¿no? Donde eligiéndolos, bueno, por ahora en sus primeras etapas no tiene más allá de capaz de diferencia los nombres o una diferencia en los cánticos de la tribuna, que ahora posteriormente lo voy a estar mostrando, no tiene como todavía una diferencia visual perceptible. Yo en este juego que estoy desarrollando trato de cuidar también un poco lo que es la parte visual, si bien estoy a años luz de poder crear un contenido atractivo capaz a comparación de los grandes videojuegos hoy en día, pero bueno, como dije, capaz con gráficos simples, para una persona que ve ya puede identificar la jugabilidad de lo que se está viendo en pantalla. Este videojuego ya lo programé en lo que es el lenguaje de programación C#, con unas bibliotecas más especializadas en lo que son los juegos, y utilizando más que nada la parte, el paquete de audio de esta biblioteca, la fui desmenuzando hasta poder utilizar los recursos que ofrecía a la hora de, como dije, poder ponerle sonidos al juego que sean representativos del objeto, ¿no? Por ejemplo, me agarré a lo que es el fútbol para ciegos, que la pelota tiene cascabel, y bueno, en este juego la pelota está representada por un sonido de cascabel. El sonido del jugador rival está representado por un sonido de campanita. Obviamente tiene los sonidos de los pasos, el sonido de tribuna, el sonido de cuando se entra al área, tiene una especie de relator que capaz le suena conocido. No saqué ningún audio de contrabando, simplemente capaz utilicé las típicas páginas que usan para hacer memes para poder eh, poner audios en este juego y hacerlo un poco más entretenido. Obviamente
si en un momento se llega a publicar estos sonidos, se van a ser removidos por un tema, obviamente, de lo que son las licencias y todas las cuestiones legales. Ahora voy a proceder a mostrarles este audiojuegos y ya pasamos a abrir la sección si tienen alguna pregunta para sacarle las dudas que puedan haber tenido durante esta primer parte de la disertación. Paso a compartir en pantalla. Un segundo. Mi computadora. Un segundo que comparto pantalla así. Ahí está. Ahí se ve la pantalla. La pantalla. Menú, detective. Controles de reunión. Menú principal. Menú. Penal partido. Como pueden ver, tiene acá está el menú. Penales. Partido. Desktop pantalla. Des 5 puntos. Todo en Link de marcha, Evolution comienza el Software. partido. Acá los controles de juego son simples, se mueven con las Se flechas, encuentra en la mitad de la cancha. se corre con la letra E, se dispara con la Se quitó tecla A. pantalla, Lucas. O sea, se quitó la pantalla principal. Pone otra vez a compartir. Ajá. Home. Net 5.home. Reunión. A ver cómo se puede hacer. Close botón. Espacio home. Reunión. Eh, Bueno, voy a abrir la pantalla directamente del juego, ya muestro lo que es el gameplay del mismo, así no se tilda cuando voy cambiando de pantalla. Silenciar. A ver. Net 5 puntos. Home. Silencio un segundo el audio, Silenciar. así no se escucha tanto alboroto cuando lo voy poniendo. Ya lo retiro cuando esté puesto. Detener compartición. Alt más S botón. Silenciar actualmente. Atención, que ya le pegó. Audio ahora. A veces se ve en pantalla. Reactivar audio. Link de Lucas, Evolution perdón, Una columna. sí, creo que se ve, pero no se te escucha mucho cuando hablas y se escucha mucho el audio. Sí, porque es muy sonoro lo que es el Control. Link de Evolution. Link de juego. Evolution. Ojo ahora con esta contra. No, voy a mostrar se encuentra en la mitad de la cancha. Directamente explico el propósito de... Entrando al área rival. Atención, que ya le pegó. Como dice Melissa, se intercede mucho en lo que es el sonido de mi voz. Más que nada el propósito de todos esos sonidos, como dije anteriormente, es poder ofrecerle al usuario una experiencia lo más cercano a la realidad, o un simulador de fútbol, ¿no? Teniendo la posibilidad de tener la pelota y poder pasársela a los distintos jugadores. Como mencioné, este proyecto está en etapas muy tempranas de desarrollo. Este es un prototipo básico de demostración, donde se puede hacer es jugar un partido sin límite de tiempo actualmente todavía, donde
el jugador del equipo rival va a tener Gustavo ha como abandonado la misión dispositivo. poder robar la pelota de uno y e ir al arco rival para, obviamente, el objetivo del fútbol, tratar de meter goles para ganar el encuentro. Ese es el objetivo del juego. Actualmente, como dije, está en etapa de desarrollo. Los sonidos fueron extraídos de internet para poder darle el mapa sonoro lo más cercano posible a una experiencia real de un partido. Bueno, no sé si alguno tiene alguna duda. Pueden ir levantando la mano si No, nuestra voluntaria escucho. les da el paso para que puedan hablar, así no hablan todos juntos. Hay unas preguntas en el chat. Ah, buenísimo. Leeré, perdón, un segundo. Clara Cataneo dice, ¿hay herramientas dentro de los engines de desarrollo que facilitan el lector de pantalla o es recomendable que haya una voz en off para acompañar la experiencia auditiva? Y después dice, ¿me recomiendas algunos títulos piolas de audiojuegos para probar? Bueno, títulos ya di un par durante la charla. Swarm de Aprone se puede buscar en internet. Después Euroflight es el juego de simulación de avión. Manamon es un juego de aventuras que también se puede adquirir. Manamon es un juego pago y el Swarm es un juego pago para poder sumarse a la experiencia multijugador. Se escribe SWAMP, SWAMP se escribe. Después, herramientas existen. Más que nada, se puede usar los propios recursos capaz de los lenguajes de programación para agregarle texto a voz, o se pueden usar bibliotecas que existen para poder darle la retroalimentación al lector de pantalla. El NVDA, que es el lector de pantalla recomendado para las personas con discapacidad visual, tiene los recursos a disposición para distintos lenguajes de programación para poder utilizarlo en este sentido. No solo para juegos, sino para otros programas que necesiten darle mensajes sonoros al usuario, tiene esta posibilidad. Karina, le habilitaré el micrófono para que pregunte. Sí, buenas tardes, Lucas. Quería preguntarte si vos tenías experiencia en hacer juegos con Python. La verdad que no, es un lenguaje que no suelo utilizar. Sé programar en Python, pero no suelo utilizar. Como dije, el principal lenguaje para hacer videojuegos, audiojuegos que utilizo es el C#, que es el que dice C signo de número. Perfecto. Otra consulta más. ¿Tenés alguna página donde hayas alojado juegos, audiojuegos? ¿Me podés repetir, por favor? Justo me habló Sí. Si tenés alguna página en donde tengas alojados los juegos, los audiojuegos. No, actualmente todavía no los tengo publicados, los juegos. Mi intención es a final de este año poder publicar una beta de este juego de fútbol que le estaba contando y el otro juego de educación también, y poder colgar una página propia donde se puedan descargar, y bueno, si alguno quiere colaborar también ponerse en contacto conmigo. Gracias, Lucas. No, por favor.
¿Alguien más que tenga dudas, consultas? En el chat dicen, tengo dos preguntas. ¿Existen normas oficiales sobre accesibilidad para videojuegos? ¿Cómo hacen los testeos de los juegos? Normas oficiales, no, pero hay pautas de accesibilidad para videojuegos que se pueden encontrar en internet, que dan todas estas sugerencias. Y testeos, lo que se recomienda es el testeo de usuario, donde se pueda ir acompañando el desarrollo del producto del videojuego junto a los usuarios con discapacidad, ya sea discapacidad visual, auditiva, física o intelectual, ya sea el destinatario que se le busque al juego. Lo ideal es que sea accesible para todas las discapacidades, pero lo que se busca es eso, un test de usuario para que vayan testeando las distintas etapas del juego, así ya en su versión final ya se puede decir que está testeado. La misma persona pregunta, ¿dónde puedo ir para participar en testeos? Actualmente no es que está abierto así un testeo, ¿no? Generalmente las empresas que desarrollan estos juegos abren capaz en las mismas versiones que lanzan de prueba. Si el juego tiene un apartado de accesibilidad, buscan tener un feedback de los usuarios para poder responder esas inquietudes que tienen si el videojuego está siendo accesible o si está cumpliendo la necesidad del usuario con discapacidad a la hora de jugar. Muy buenas tardes, una consulta. ¿No te ocupan mucho espacio y no serán muy pesados? Mucho espacio y pesado, ¿en qué sentido? A la hora de tener que descargarlos o se puede también guardar en parte del propio equipo, en algún dispositivo móvil, ¿se podrán también o solo en un PC? No, a ver, audiojuegos están para todos los dispositivos y como los videojuegos, hay juegos que son pesados, hay juegos que no son tan pesados. Eso depende de, muchas veces los videojuegos se vuelven pesados y la calidad de los sonidos son altas y obviamente a mayor calidad del sonido, mayor peso de los archivos individuales y bueno. Los pesos de los juegos se representan eso, ¿no? Si tienen muchos sonidos sin comprimir, recordemos que cuando se comprime un sonido muchas veces pierde calidad y lo que se busca es que tenga la mayor calidad posible y por eso capaz juegos muy grandes pesen mucho más por el tema ¿no? de los sonidos. Clara Cataneo pregunta, ¿dónde podemos ponernos en contacto? Para ponerse en contacto conmigo se puede contactar a mi mail personal, que es lucas97.burgos@gmail.com. Ahora, si alguien Lucía, si lo puedes poner en el chat. Y nada, ese es mi contacto por ahora. ¿Puedes repetir, por favor? Perdón. Sí, lucas97.burgos@gmail.com. Perdón, permiso. Lucía, Adelante, Meli. Meli, no sé si ya terminaste. Quería hacer simplemente un comentario
para las personas que están presentes. No sé si hay programadores o ingenieros por las preguntas, tal vez estimamos que sí, que puede llegar a haber algo que a nosotros nos parece importante, ¿no? Destacar en función a lo que decía Lucas desde la red de comunicadores, es la importancia que tiene, ¿no? Pensar un servicio, un producto, como definía Lucas en el inicio de la charla, ¿no? Desde el diseño universal, pero contemplando, ¿no? A la persona con discapacidad visual en ese proceso de desarrollo, no solo como tester o validador, ¿no? Sino pensar en la persona con discapacidad visual como profesional, ¿no? Como programador, como ingeniero. Hay un gran mito, Lucas, lo podrás decir mejor, ¿no? Pero en nuestro país hay una gran demanda, por lo menos en Argentina. Estaría bueno que si hay gente de otros países acá también, si lo sabe, nos lo pueda compartir, no solamente acá, sino en nuestras redes donde lo quieran manifestar. No, hay una gran demanda de profesionales, ¿no? De profesionales que tengan discapacidad visual vinculados a la informática, a la programación, y hay muy pocos, ¿no? En relación a otras carreras, a otras profesiones, ¿no? Y es fundamental destacar esto, ¿no? Hay una gran barrera, ¿sí? Para acceder a estos profesionales con discapacidad visual, y es porque la barrera está en el ámbito educativo, ¿no? Hay una gran creencia de que el profesional de la informática con discapacidad visual, o sea, no puede, ¿no? No podría una persona con discapacidad visual programar, compilar y todo lo que conlleva, desarrollar, ¿no? Cuando en realidad no es así, ¿no? Es algo que nos parece desde la red importante remarcar, ¿no? E instar a las instituciones educativas a que abran sus espacios, a que permitan que los estudiantes puedan formar parte, porque hay una gran demanda, ¿no? Hay demanda muy grande para testear páginas web. No, nuestra experiencia nos dice que si hay una gran demanda para testeo de páginas web, por ejemplo, que es algo básico, ni que hablar esto, ¿no? Por ahí preguntaban cómo testeamos o a dónde tenemos que ir para testear un juego. Ni que hablar encontrar profesionales, programadores, ingenieros con discapacidad visual que puedan desarrollar y validar juegos, ¿no? Videojuegos, audiojuegos. Es como muy importante tener en cuenta esto, ¿no? Que la perspectiva de discapacidad y de accesibilidad tiene que estar en el ámbito educativo. Ahí es, ¿no? El lugar específicamente donde hay que fortalecer, ¿no? Y contemplar a este profesional como un profesional más. Era solo eso, gracias. Patricia Mamani dice, excelente Lucas, felicitaciones. Y Juan Felipe levantó la mano, le voy a habilitar el micrófono. Aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Sí. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas tardes para todos. Nada, antes que nada, primero, Lucas, felicitarlo porque pues esto es un desafío aún que se debe, en el cual se debe seguir trabajando, ya puesto que el desconocimiento sobre las, sobre las normas, las pautas de accesibilidad web es aún bastante grande, sobre todo, por ejemplo, acá en Colombia, ¿no? Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Lucas, usted como desarrollador de audiojuegos con imágenes, que es importante incluir a todos, ¿cuánto cobraría usted por desarrollar un juego educativo, por ejemplo? Para diseñar un plan de clase donde se le pueda enseñar al chico con discapacidad visual jugando, ¿ya? Que en los juegos que se realizan normalmente, la gente con discapacidad visual queda totalmente relegada, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta y muchísimas gracias. En primer lugar, muchísimas gracias por tus palabras. Mira, sobre costos, en primer lugar, siempre hay que sentarse para ver el proyecto solicitado, hay que ver costos, tiempo, ¿no? Cuánto se va a desarrollar.
el producto que uno pide y que uno como desarrollador diseñe un bosquejo del proyecto y se lo pueda presentar al que solicitó, presentándole, como dije, tiempos, costos y riesgos, ¿no? del proyecto. Y una vez que se aceptó, ahí se empieza a hablar de costos, porque generalmente se cobran por hora o por proyecto cuando se programa. Pero sí, no hay ningún problema. Si se quiere poner en contacto en el mail que dejó Lucía en el chat, después se habla. Muchas gracias. No, muchas gracias a vos. ¿Hay algo más en el chat? Karina dice, felicitaciones por todo lo que haces. Y Cecilia dice, gracias por todo, Lucas, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por los saludos. Mientras se suman por ahí las preguntas o otras dudas que quieran, les recordamos que sigue vigente la campaña Suma tu voz por una web más accesible, una campaña que se lanzó hace un mes aproximadamente, donde se le convoca a las personas con discapacidad visual desde el punto de vista de personas usuarias de la web, para que puedan completar esta encuesta que pueden encontrar en las redes sociales de la red, en Facebook, Twitter e Instagram, que ya lo dejé puesto en el chat, pero por las dudas repito nuevamente que en Facebook nos encuentran como Red de Comunicadores con Discapacidad Visual, en Twitter e Instagram @reddecomunica11, y si llegaron tarde a la charla de hoy o quieren volver a ver para recordar algún ejemplo, alguna cita que dio Lucas, pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que puedan volver a ver esta charla y otros videos más que tenemos publicados en nuestro canal. En un rato les voy a pegar también acá en el chat el formulario de la encuesta de la campaña Suma tu voz por una web más accesible. Juan Tarantonelo dice, yo había preguntado si era mejor el NVDA o el JAWS como lector de pantalla. La verdad, una de las principales diferencias entre esos dos lectores es que uno es de pago, una licencia económicamente, ¿cómo es? Un costo económico grande. La licencia está en dólares porque es un producto estadounidense y particularmente acá en Argentina capaz se hace muy costoso, teniendo una alternativa como el NVDA, que es de código abierto, es gratuito y la verdad que en algunas cosas con los complementos que tiene puede muchas veces ser más productivo a la hora de utilizarlo comparándolo con el JAWS. Particularmente yo utilizo NVDA, pero bueno, por mi trabajo de que testeo páginas web, utilizo en todo momento los dos para poder dar en los informes poner los ejemplos utilizando los lectores de pantalla. Pero en mi uso personal y diario de un dispositivo uso el NVDA. Federico Burgos dice, saludos a Lucas de mamá, te estamos viendo en casa. Gracias. Lucas, más que una pregunta, me gustaría por ahí conocer tu apreciación sobre, y tal vez muy intuitivo lo que digo, no tengo la certeza, pero creo que hay un mito en la contratación, en la promoción de los desarrolladores con discapacidad visual, ¿no? Tal vez sea esto que decía Meli hoy, ¿no? El desconocimiento de que es un profesional formado, capaz,
para poder desempeñarse en todo lo que tiene que ver con la programación, también en el audiojuego, ¿no? Pero creo que por ahí existe, ¿no? Esa cuestión de las empresas, de las firmas, de, bueno, no sé qué tan eficaz me va a ser un programador con discapacidad visual en relación a alguien que no tenga una discapacidad visual. Como bien decía Melissa, capaz que más por desconocimiento que por otra cosa, ¿no? Porque muchas veces no es por falta de voluntad o por maldad de las empresas, por no querer contratar a los profesionales que tengan algún tipo de discapacidad visual, programadores. Una, pero como dijo Meli, capaz que no hay un volumen de programadores tan grande como en otras profesiones, abogados, periodistas, economistas, que son más capaces de ciencias más sociales o más, entre comillas, no me gusta utilizar la palabra fácil porque ninguna carrera es fácil, pero que ya su currícula ya está más adaptada, ¿no? Hay material accesible, hay precedentes de abogados o periodistas con discapacidad visual y el camino está más allanado a la hora de cursar estas carreras que capaz que una ingeniería o una tecnicatura en programación, ¿no? Pero muchas veces capaz que las empresas de desarrollo, ya sea de videojuegos o relacionados a software, no contratan capaz por el desconocimiento, y otras, pues tal cual como vos decís, José, de en qué me puede ayudar esta persona, pues muchos ven el lado visual del diseño de, por ejemplo, una página web o de otras cosas, y capaz que sí hay un ápice de verdad en eso, de que un programador con discapacidad visual, ciego, no te va a poder diseñar la parte gráfica, la parte visual, ya sea de un sitio web o de un programa, pero no es el único aspecto. La funcionalidad del sitio, del programa, es a través del código, y eso sí uno lo puede hacer con mayor o menor dificultad, ya sea la habilidad del programador o del ingeniero, eso ya es otra cosa, pero capaz las cosas que no se requieran aspectos visuales, un programador ciego o un ingeniero ciego lo puede hacer sin mayor dificultad y codo a codo con compañeros de trabajo que no tienen ningún tipo de discapacidad. Claro, por ahí el acento, ¿no? En una empresa, en una firma, está en que es muy visual algunas cuestiones, ¿no? Como por ejemplo un videojuego. Pero como decís vos, la persona con discapacidad visual o puede contar con un equipo de trabajo o puede contar con su propio asistente. Entonces, digo, esta cuestión que por ahí se puede aludir, pero es muy visual, no es en realidad una limitación. Exacto. Gracias, Lucas. No, gracias a vos, José. Algo para sumar en relación a lo que consultabas, José, me parece que también es importante destacar que el programador o el desarrollador no trabaja solo, ¿no? O sea, el trabajo independiente es una faceta, pero aquella empresa que contrata, no sabemos que tiene de algún modo equipos, ¿no? De desarrollo y de programación. Entonces, estará el equipo más abocado a todo lo que es el front-end, toda la cuestión más gráfica, más visual, el afuera, ¿no? Y el equipo que estará más abocado al back-end, que es todo el funcionamiento, ¿no? Que esto que Lucas mencionaba, que es la funcionalidad, ¿no? Entonces, no es como en cualquier profesión, algunas por ahí son más individuales, pero esta es una más de tantas profesiones, ¿no? En las que se tiene que trabajar en equipo, en donde es fundamental el trabajo colaborativo, y por lo cual entonces ahí se reduce ¿no? La condición o la exposición que pueda llegar a tener el programador o el ingeniero a la hora de tener que desarrollar, porque básicamente va a estar trabajando en equipo, ¿no? Entonces hará cuestiones que otros
justamente no harán, ¿sí? Es un trabajo en equipo y creo que va por ese lado. Y algo, no sé, Lucas, ¿qué opinás vos? Y acá te consulto. ¿Consideras que es la perspectiva de la accesibilidad en la programación es una cuestión que tendría que incluirse y que puede ser otra salida laboral justamente para programadores o ingenieros sin discapacidad? Sí, hay lugares que en la currícula de programación capaz tocan el tema de accesibilidad, ya sea en una materia, pero particularmente yo considero que tendría que ser una materia particular lo que es accesibilidad, no solo web, sino accesibilidad en todos los ámbitos de la programación, ya sea móvil, ya sea web, ya sea para el sistema de computación, de computadora. Tendría que ayornarse lo que es la carrera, capaz a una materia de accesibilidad para que el programador que se reciba tenga las herramientas como para a la hora de que se integre a un equipo de trabajo pueda suplir, no sé, el rol de un testeo de accesibilidad para poder hacer que ese producto ya salga de fábrica testeado con la accesibilidad, obviamente sin dejar de lado al testeo usuario, ¿no? Para su validación final, pero si en las carreras esto se tomase a un nivel integral de conocimiento de la accesibilidad a la hora de programar o de sacar un producto accesible al mercado, creo que ya un programador con estas herramientas haría muy bien a lo que es el mercado. Claro. Gracias. No sé si hay algo más en el chat. Clara Hay manos, Carreño hay manda palmas. aplausos. Juan Santonelo dice, ok, perfecto, muchas gracias. Bueno, no sé, Lucas, si querés dejar algún mensaje más, alguna reflexión, como para ir dando por terminada la charla de hoy. No, remarcar como dije al principio, ¿no? Si bien existen como industrias separadas lo que es el videojuego y lo que son los audiojuegos, de a poco se va avanzando la integración de la accesibilidad en la industria del videojuego. Capaz mencionar, en la charla no mencioné que en las últimas consolas que se lanzaron al mercado, existen ya menús de accesibilidad para poder configurar las consolas, cosa que no es que hacen accesible un videojuego, pues solamente verbalizan lo que es el menú propio de la consola, pero eso cuando se lanzó fue un gran avance, porque pasar de tener consolas que no leían nada y imposibilitaba la posibilidad de que un usuario con discapacidad visual pueda buscar su juego y poder entrar a él porque el menú no podía ser leído. Ahora sí existe esa posibilidad, pero bueno, son cositas que van saliendo de a poco, son pasos que se van logrando y de a poco llegar a la meta de, como dije al principio, del diseño universal para que un padre y un hijo, independientemente de la discapacidad que tenga cualquiera de ellos dos, se pueda sentar adelante de una consola y poder disfrutar un momento de ocio en familia, ¿no? Esa creo que sería una linda meta que se pueda alcanzar en un futuro. Buenísimo, Lucas, te agradecemos muchísimo el tiempo y toda esa información que nos brindaste hoy. Considero que aprendimos un montón y que vamos a salir de acá con ganas de ir a jugar algo. Y
bueno, pienso que Lu, sí. si me permitís antes de que cierres, maravillosa la experiencia esta que contaba Lucas, ¿no? De diseñar un audiojuego para jugar con Joaquín, el sobrino de la red, que es muy lindo eso, ¿no? Y que también esto que decía él, que por ahí un grupo de amigos se reúne y quiere jugar, y qué mejor tener como disponible un audiojuego, ¿no? Me parece que es no solamente ver